Estamos de regreso aquí en tu programa Hola Bessie y ahora vamos a pasar a nuestro espacio contable. Por ello, hoy día vamos a hablar sobre el perito y la pericia contable en los procesos judiciales y nos encontramos con el señor Jorge Hidalgo Laderas, quien es presidente del Comité de Peritos del Colegio de Contadores Públicos de Junín, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy y viniendo acá para poder participar en este programa a efectos de poder orientar un poquito la función del perito contable. Coménteme un poco qué norma legal y o dispositivo legal regula la competencia del contador público para efectuar el peritaje contable en un proceso judicial. Claro que sí. A ver, mediante la ley 13.253 del año 1959, se hace una modificación al artículo 35 del Código de Comercio. Con esta modificación se establece que todos los comerciantes deben llegar sus libros contables y esos libros contables deberían realizarlos un contador público titulado. Asimismo, en su artículo tercero de la referida norma, establece que los peritos o los contadores públicos tienen la competencia de realizar balances, peritajes y evaluaciones propios de su especialización. Esto hasta enero del año 2007, que mediante la ley 28.951 se establece la adecuación formal de ese dispositivo legal del año 59 y se acredita la labor del contador público en su especialización y consecuentemente también se dispone la creación de los colegios de contadores públicos. Y este último dispositivo que se encuentra vigente a la fecha, en su literal D del artículo tercero, establece literalmente que son competencias de los contadores públicos realizar peritajes contables tanto en el ámbito judicial, extrajudicial y administrativo. Esos son los marcos normativos que regulan la competencia funcional del perito contable. ¿Y nos podría explicar la diferencia entre entre un perito y la pericia contable? Claro que sí. El perito es el profesional contador que en el ejercicio de profesión tiene que acreditar experiencia profesional, así como especialización en los diferentes campos de la actividad contable y el conocimiento amplio con respecto a los aspectos controversiales materia del cual participa. Mientras que la pericia contable es la actividad que desarrolla el perito contable a través de la elaboración de sus dictámenes periciales o informes periciales a razón del requerimiento de la Administración de Justicia o también a través del requerimiento de los fiscales o de las partes que están involucrados en un determinado procedimiento de investigación fiscal, ¿no? ¿Y en qué momento se da la participación del perito contable dentro de un proceso judicial, justamente? En un proceso judicial tenemos dos fases, ¿no? Los procesos judiciales civiles y los procesos judiciales penales. Los procesos judiciales civiles, normalmente la participación del perito se da cuando el juez que está a cargo del proceso de la demanda realizada sobre el proceso civil requiere la participación del perito especializado para efectos de que pueda hacer algún tipo de cálculo o determinación de algún tipo de interés de índole civil en el proceso que está encausado, para poder dictar una resolución pegada a la legalidad, pegada a la verdad, y con esa manera lograr consolidar el auxilio judicial. Mientras que en el tema del proceso penal o el proceso judicial penal, la participación del perito se da de acuerdo a las fases que establece el Código Procesal Penal, que viene a ser la fase de investigación preparatoria, luego la fase de investigación intermedia y luego la fase del juicio oral en sí. En esas tres fases, la fase de investigación preparatoria, el fiscal puede designar al perito oficial, que es un perito que pertenece al registro de peritos fiscales, y también las partes que están en el proceso de investigación pueden designar a sus peritos de parte a efectos de aclarar el hecho controversial. En la fase intermedia participa también el perito, como perito de parte, en su última instancia, último ratio, en la que cuando le trasladan la acusación fiscal o correspondiente ya en este caso al imputado o al investigado, pueda presentar en un plazo de 10 días hábiles también su pericia de parte. Y en sí, en el proceso, en el juicio oral en sí,
participa también el perito dirimente, a razón de que el juez, para poder objetivamente y pegado a la verdad emitir una sentencia acorde a la realidad controversial, cuando ambas pericias, tanto la oficial como la de parte, no están claramente establecidas, puede tener un perito dirimente a efecto de declarar el hecho controversial. Y en su experiencia, ¿qué delitos contra la administración pública son los más frecuentes que se denuncian y terminan siendo acusados por el Ministerio Público? Los delitos contra la administración pública son cometidos específicamente por los funcionarios y servidores públicos. Los delitos más comunes que se ventilan en investigación fiscal y también después en el proceso judicial son pues el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, los delitos de colusión simple y agravada, que es otro delito que bastante se denuncia, se investiga, porque están vinculados con el tema de las contrataciones públicas y con las operaciones que realizan los funcionarios públicos y servidores públicos, así como los delitos de malversación de fondos, el delito de peculado, los delitos de cohecho pasivo y activo, el delito de nominación indebida en el cargo, y entre tantos, pero son los más frecuentes los que se ven pues, en este tipo de procedimientos, de denuncias, de acusaciones, finalmente terminan una sentencia en primera instancia y luego las apelaciones respectivas. ¿Y en qué casos específicamente es donde se aplica justamente la pericia contable? La pericia contable actúa, como le señalaba, en el momento que el fiscal inicia la investigación a razón de excepcionar una denuncia penal, que normalmente lo hace el procurador de la Contraloría bajo los informes de controles posteriores, donde identifican a los responsables de los hechos irregulares. En esa fase, que es la investigación preparatoria, el fiscal tiene todo un periodo para poder hacer esa investigación respectiva. Ahí el fiscal requiere la participación del perito contable oficial, que ese perito debe estar en el registro de peritos fiscales, así como las partes que están siendo investigadas, al tener también el peritaje oficial del Ministerio Público, requieren la participación del perito de parte contable para desvirtuar, aclarar el hecho controversial. Y el perito dirimente ya netamente en el proceso judicial, donde ese perito, que pertenece al registro de peritos judiciales, es el que va a aclarar el panorama de algo que no ha quedado claro por la parte del perito oficial del Ministerio Público y los peritos de partes que están en el proceso judicial. Y justamente esto se realiza cuando hay una incompatibilidad, digamos, en cuestión a ingresos, o solo está relacionado a la administración pública o también va al sector privado. También está vinculado al sector privado, sino que los delitos con administración pública lo cometen exclusivamente funcionarios, servidores del sector público. Cuando vemos ya a los delitos en el sector privado, ya vemos el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, que eso se ventila inicia la investigación en la Fiscalía Ordinaria. Pero en la Fiscalía Anticorrupción se investiga todos estos delitos contra la administración pública. Y ahí es donde justamente participan los peritos contables, ¿no es Así cierto? es, su participación activa ahí del perito por su experiencia, su especialización y el dominio del conocimiento en la materia de hecho controversial, como usted lo ha señalado. Por ejemplo, lo que vemos acá normalmente en Junín, en los últimos 10 años, las denuncias que han ingresado son denuncias por haber otorgado la buena pro a empresas que no cumplían los requisitos de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases. Otro hecho, los adicionales de obra, las ampliaciones de plazo, la no aplicación de penalidades, la presentación de documentos falsos, inexactos, un proceso. Esos delitos normalmente configuran delito de negociación incompatible o el delito de colusión simple agravada, ¿no? Bien, ¿le gustaría agregar algo más a este tema que realmente resulta muy interesante? Quizás muchas personas que dentro de los procesos judiciales, dependiendo al caso, pues también hay una participación activa de los peritos contables, ¿no? Claro que sí, desde ya una invitación a toda la población a efectos de que si requieren algún tipo de orientación o asesoramiento para efectos de si se encuentran en un aspecto administrativo, como viene a ser un proceso administrativo disciplinario, un proceso administrativo sancionado de la Contraloría, o un proceso extrajudicial, ya sea una conciliación, arbitraje, o un proceso judicial, ya sea civil o penal, los esperamos en el Colegio de Contadores Públicos de Junín, en el Comité Técnico Departamental de Peritaje Contable. Estamos ahí para poder brindarles todo el apoyo que requieran a efectos de que puedan tener la claridad de su participación y no puedan ser sorprendidos más adelante por una mala defensa respectiva. Muchas gracias, doctor Jorge Hidalgo Laderas, por esta interesante entrevista y por supuesto por este tema. Ya nos estaremos encontrando en otra ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muy pronto estaremos regresando con otros temas de vinculación también con la sociedad. Muchísimas claro gracias. que sí, gracias.